Responde Reddit. ¿Cómo fue la forma más satisfactoria en la que trataste con un superior tóxico? Tuve una jefa que intentó robarme el mérito de una hoja de cálculo Excel que creé para que revisar y presentar informes de gastos fuera 100 veces más fácil. Después de enseñársela, la oí comentárselo a su supervisor, pero dijo: la he creado yo, no, la ha creado mi empleado. Así que inmediatamente cambié la hoja de cálculo con celdas bloqueadas que estaban protegidas por contraseña, con un llamativo y en negrita, creado por mi nombre, y volví a guardar una copia en mi disco duro. Cuando llegó el momento de presentarla en la reunión de directivos, copié mi archivo sobre el original. Al abrirlo, no pudo hacer nada y, por supuesto, mi nombre estaba en él. Acabó llamándome a la reunión, me dio crédito y yo desbloqueé las celdas y empecé a explicarle cómo funcionaba. Estuvo con la cara roja el resto de la reunión con su jefe mirándola como un puñal. Edith, estoy sorprendido de que esto explotó y algunas personas preguntaron acerca de las consecuencias después. Bueno, hubo una reunión a puerta cerrada entre mi jefa y el controlador que la contrató. Al director financiero no le gustó mucho esta contratación, así que la reputación del controlador se vio un poco perjudicada cuando la directora de contabilidad, mi jefa, se vio obligada a admitir que no había sido ella quien la había creado, sino alguien de su equipo, yo. Después, mi jefe me llevó a una pequeña sala y me dijo: estoy un poco confuso sobre por qué has bloqueado la hoja de cálculo y la has cambiado. Había planeado presentarla en esta reunión y me dio un poco de vergüenza no poder acceder a ella. No me hizo quedar bien. Le dije: bueno, no me hablaste de esta reunión, me habría encantado contarte los cambios que hice. Le añadí la seguridad para que los comerciales no pudieran cambiar las fórmulas y como este archivo es el original, quería asegurarme de que se mantenía su integridad. No pudo decir nada y no le dije que sabía que había intentado robarme el mérito de mi trabajo. Se llevó un buen golpe en su reputación y todo lo que hice después lo protegí con contraseña y me aseguré de copiarlo en el controlador, nunca se sabe y ya aprendí. Mi primer trabajo fue en McDonald's. Una de las encargadas había trabajado para mi madre unos años antes y la odiaba. Era una mala empleada, no lo digo por su desempeño, sino como persona, y mi madre la despidió por eso. Cuando se dio cuenta de quién era yo, empezó a tratarme de la peor manera posible y a obligarme a hacer todas esas cosas que nadie quería hacer, reduciéndome las horas siempre que podía y dándome turnos malos, como noches el fin de semana y luego turnos de comida entre semana, solo para perjudicarme. Un día me gritó porque tenía el pelo demasiado largo. Literalmente me afeito la cabeza a un cuarto cada 2 semanas, así que a lo sumo tenía medio de largo. Mi respuesta fue: tengo la cabeza afeitada, junto a un par de groserías, y me quité el sombrero para enseñárselo. El gerente principal de la tienda estaba allí. Por suerte, había estado denunciando todos los malos tratos y el gerente de la tienda estuvo de acuerdo en que mi pelo nunca ha sido demasiado largo. Por supuesto que me hablaron por haberla insultado, después de todo la insulté de manera bastante explícita, pero a ella le fue peor, por decirlo de alguna manera, porque la verdad era lo que merecía, la despidieron. Estoy 100% seguro de que ahora odia a toda mi familia. Le dije sin rodeos que no podía hablarme así y que si volvía a hacerlo me iría. Le dejé claro que podía entrar en cualquier restaurante de nuestra manzana y conseguir un trabajo en el acto, lo cual era cierto, pero él no tenía otras opciones. No había nadie que pudiera asumir mis 40 horas semanales y todas mis responsabilidades. En ese momento yo dirigía prácticamente la mitad del restaurante, y tardaría semanas en encontrar y formar a alguien que hiciera la mitad de lo que yo hacía. Apostar mi trabajo a un ultimátum fue aterrador, pero funcionó. Nunca volvió a hablarme de esa manera. Edith, todos aquellos que me recalcan lo fuerte que fui y la envidia que me tienen por haber puesto un alto a esos malos tratos, que siendo sinceros es muchísimo más común de lo que se cree, obviamente no fui así desde un inicio. En anteriores ocasiones he tenido ese tipo de jefes, a los cuales les di el placer de humillarme y terminé dejando mi trabajo después de que me hiciera llorar. Mi ex jefe era de los que hacen las cosas a su manera. No sé si decir que fue el tiempo, sino lo que hice con él y también la experiencia que adquirí, pero aprendí a hacerme respetar. Sí, es algo que debería de hacer la gente por el simple hecho de que eres otra persona, pero si no, toca enseñarles a las malas. Créanme que conozco la sensación de querer irte porque te tratan mal, pero no poder hacerlo porque necesitas el dinero. Aunque la tranquilidad que se siente es inigualable.
Este es el consejo que doy a mis primos. Cuando trabajes para alguien, esfuérzate lo suficiente para ser esencial. Si alguien tiene un problema contigo, no dudes en decir esa verdad hacia su reto. En el peor de los casos, no pueden soportarlo y sigues adelante. O te respetan y reconocen por lo que haces, puede parecer una amenaza, pero no lo es. Trabajaba en un laboratorio. El nuevo director era un psicópata. Empezó a tener reuniones todas las mañanas, lo que era bueno hasta que dejó de serlo. Elegía a una persona y después de su informe empezaba a reprenderla. Se movía día a día a diferentes personas. Incluso a nuestros apacibles científicos. Un día empezó a reñirme a mí, yo era la que se encargaba de los informes sobre los retrasos, pero no tenía ningún recurso para añadir personal, programar o hacer nada que pudiera ayudar a mejorar los resultados. A partir de ese momento pareció ponerme en su punto de mira. Me acusaba de ignorar correos electrónicos, en los que resultaba que no tenía copia, me decía que no hiciera partes de mi trabajo en las que otros confiaban en mí y otras locuras. Incluso llegó a mover mi mesa de donde estaba agrupada con mis compañeros de trabajo a un pasillo como castigo sutil. Se metía conmigo todos los días. Se lo dije a Recursos Humanos, pero se notaba que también le tenían miedo, dijo algo porque fue después de que me cambiara de mesa. Me harté. Llamé a la línea directa de denuncias de la empresa siguiendo el consejo de un amigo de Recursos Humanos de otra empresa. Abrieron un expediente, contrataron a un abogado externo para que investigara, me entrevistó a mí y a muchos de mis compañeros y lo despidieron. Resulta que decía cosas horribles y falsas sobre mí a los compañeros para socavarme, hacía cosas similares a otros, se llevaba muebles de la oficina a su apartamento, entre otras cosas. Nunca me he sentido tan reivindicada. Tuve un jefe que pensaba que también formaba parte de su trabajo controlar la vida personal de los demás. Yo, mujer, estaba atrapada con él y otro directivo, también mujer, en un coche de camino a una reunión fuera de la empresa. Aprovechó la ocasión para preguntarme por las supuestas citas médicas que había tenido recientemente. Habían sido citas legítimas e incluso podría haberle facilitado las notas de los médicos si me las hubiera pedido, pero no lo hizo. Simplemente le pregunté si quería continuar la conversación cuando volviéramos a la oficina y Recursos Humanos pudiera estar presente o si debía concertar una consulta con mi abogado. Se calló enseguida. Mi jefe actual hizo algo parecido hace poco al preguntarme por mis citas con el médico, cuando no suele hacerlo. Le dije, tengo esclerosis múltiple, tú sabes que tengo esclerosis múltiple y Recursos Humanos sabe que tengo esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad protegida por la ADA y he utilizado mi tiempo libre y no me he tomado más tiempo. Si quieres hacer más preguntas, te sugiero que llames a Recursos Humanos, porque te estás acercando mucho a un problema de la ADA. No volvió a sacar el tema. Y no eran preguntas con tonos de curiosidad y preocupación, sino que directamente sentía que me estaban acusando o cuestionando con culpa como si estuviera mintiendo o inventando algo solo para poder escapar por momentos. Ese tipo de personas es súper desgastante. Limítate a hacer tu trabajo y si quieres indagar, hazlo de manera correcta. Tuve una supervisora de enfermeras que me tenía manía debido a sus inseguridades, estaba a punto de graduarme en la escuela de enfermería y yo le señalaba a menudo cosas que hacía atrozmente mal, y a su ignorancia sobre las normas sindicales y solía pensar que me iba 15 minutos antes cada día cuando en realidad no me tomaba el último descanso hasta el final de mi turno para poder asegurarme de que mi tarea se había completado en su totalidad. Nunca hablaba conmigo formalmente sobre estos temas, pero hacía constantes comentarios pasivo-agresivos. Una noche entró en la habitación de un paciente de 4 camas mientras yo estaba acostando a todos los hombres con un informe. Dice que uno de los pacientes que metí en la cama antes de irme la noche anterior acabó cayéndose de la cama y que la cama no se dejó en la posición más baja. Los problemas aquí eran los siguientes. 1. No se me podía hacer responsable de un suceso que había ocurrido cuando yo no estaba de servicio y había salido del edificio. Otra auxiliar había asumido la responsabilidad de mis pacientes cuando mi turno había terminado. 2. Intentaba denunciarme sin la presencia de un delegado sindical. No estaba permitido. 3. Intentaba multarme dentro de una habitación llena de pacientes alerta que lo oyeron todo y pudieron atestiguar el hecho de que intentaba multarme sin la presencia de un delegado. Extremadamente inapropiado.
4. La cama era un modelo antiguo que no llegaba hasta el suelo, y ella no podía demostrar que la cama estuviera elevada o que yo fuera responsable de que la cama estuviera elevada. Así que me negué a firmar el escrito, a lo que ella amenazó con más recursos por negarme. Le dije que hablaría con la directora por la mañana y que, si consideraba que el acta estaba justificada, la firmaría con la presencia de un delegado sindical. A la mañana siguiente fui a ver a la directora de enfermería y le conté lo sucedido. Al final de la discusión se puso colorada. Yo no estaba allí, pero por lo visto le hizo la vida imposible a la supervisora y destrozó el informe delante de ella. No una interacción con un superior, sino con un colega. Trabajo en TI, doy soporte técnico por teléfono a una institución financiera. Un usuario llama y pregunta por un problema que tiene. Así que me conecto remotamente a su ordenador y empiezo a hacerle preguntas para entender la naturaleza del problema. Al final le pregunto si puede preguntar a sus colegas si tienen el mismo problema. Así que abre nuestra aplicación de mensajería por chat, le pide a alguien que lo compruebe y me dice: ahora mismo estoy con el servicio técnico, no soy el más listo, cosa que veo claramente porque sigo conectado. Así que le recuerdo inmediatamente que aún puedo ver su pantalla y que lo que acaba de decir me parece una falta de respeto. Se pone a la defensiva, me dice que estoy haciendo demasiadas preguntas y que no debería saber cómo solucionar mi problema, a lo que le digo que eso es exactamente lo que estoy haciendo. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba siendo un imbécil sin motivo. En casi 10 años de hacer este trabajo en diferentes niveles, esta fue la primera vez que alguien se disculpó conmigo por actuar fuera de lugar, y no se limitó a pedir hablar con un gerente o acusarme. Acepté sus disculpas y luego procedí no solo a resolver el problema, sino a terminar la llamada con buen sabor de boca. Esto ocurrió hace 2 semanas.